Comienza Podcast Australia con César Rodríguez y Camilo Montoya Yepes. Hola, un saludo muy especial para todos y bienvenidos a este capítulo en el que los vamos a actualizar sobre cómo avanza el virus en Australia, no solo en Melbourne, que ya completa 2 semanas con una cuarentena de nivel 4 y también toque de queda nocturno, sino también en Sydney, ¿no? César, hola, ¿cómo estás? Hola Camilo, pues como lo dices, hay novedades acá porque se ha decretado y se ha dicho que Sydney es un foco de infección en este momento, puntualmente la ciudad, lo que se ha denominado como el CBD. Pues César, empecemos entonces como siempre revisando las cifras, vamos a revisar las estadísticas, las vamos a analizar, tenemos también las declaraciones de los funcionarios de cada estado, pero empecemos con las cifras nacionales. Porque hasta el momento se han reportado 23.559 casos de COVID-19 en Australia, esto desde que empezó la pandemia, 421 muertes y 14.533 personas se han recuperado, César. Pero miremos este gráfico que muestra los casos diarios y acumulados en Australia. Sí, Camilo, en este momento, pues como podemos ver, este gráfico nos muestra que en la segunda ola que estamos en este momento, pues ha ido bajando de a pocos. Hubo un pico que superó los 700 casos, esto a mediados de julio, finalizando también julio y empezando casi agosto, y pues esta curva sigue subiendo. Se esperaba que pudiera llegar a subir a los 25.000 casos, incluso infectados, pero pues en ese momento no ha sido así. La cuestión es que ahora, y en este momento solamente estamos llegando a los 23.500. Hay un nivel, digamos que por debajo de lo que se esperaba, y pues esto ha sido positivo en los últimos días, que han ido bajando los casos, especialmente en Victoria. Como lo muestra el gráfico, César, el primer pico se dio a finales de marzo. Ya en abril, mayo y junio, gran parte de junio, se mantuvo la curva de contagio plana, pero llega esta segunda ola desde finales de junio y hasta la fecha. El gran pico de esta segunda ola fue a finales de julio, que fue cuando se registraron 700 casos diarios en Victoria, y esto obligó al gobierno del estado de Victoria a decretar estas medidas que todavía tenemos y que tenemos hasta el 13 de septiembre, que es una cuarentena de nivel 4 y además un toque de queda nocturno. Pero como lo vemos al final del gráfico, han empezado a descender los casos. Y miremos, César, entonces las cifras del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, que es donde se concentran estos nuevos brotes de la segunda ola. Casos en las últimas 24 horas, 222, muertes en las últimas 24 horas, 17, pruebas en las últimas 24 horas, 17.695. Y eso quiere decir que en este momento, César, hay 7.274 casos activos en el estado de Victoria. En total, casos en el estado desde que empezó la pandemia, 17.238 y muertes ya, 334. La mayoría de estas personas que han fallecido pues son personas entre los 70 y los 100 años. Y se han recuperado más de 9.000 y ya casi 2 millones de pruebas únicamente en el estado de Victoria, César. Sí, Camilo, llama la atención este dato que ya casi son 2 millones de pruebas que se han realizado solamente en Victoria, y en el total del país ya van más de 5 millones, son 5.336.000 pruebas que se han realizado. En segundo lugar, pues Nueva Gales del Sur tiene 1.843.000 pruebas, está cerca del estado de Victoria, pero pues digamos que allí se ha repuntado un poco más por toda esa contingencia que se ha tenido esta segunda ola, que hasta el momento se ha intentado contener con algún éxito en Nueva Gales del Sur. César, 222 casos en el estado de Victoria en las últimas 24 horas ha sido tomado como una buena noticia, porque recordemos que, como lo decíamos, hace 2 semanas se registraron 700 casos y en solo 2 semanas con estas nuevas medidas pues se ha logrado reducir bastante. En las últimas 24 horas 222 casos ha sido la cifra menor de casos diarios pues desde que empezó esta segunda ola, y precisamente el jefe de salud del estado de Victoria se pronunció y esto fue lo que dijo. So certainly 222 is another good number for us today. The trend continues down pretty much as we expected, although we have seen in previous weeks an uptick on a Wednesday. That might relate to when people get tested, when test results come through. So again, we shouldn't hang everything on a single day's result, but overall the trend is good.
We've also seen that the number of active cases in aged care is trending down. The number of overall active cases is coming down by the hundreds each day, but it's still a pretty big number, 7,274 active cases still in Victoria, but I do expect that to decrease by a couple of hundred every day for the rest of this week and more next week. I would hope that we're in the hundreds, not in the 200s next week. But again, it all depends on everyone doing the right thing, including stepping up for testing. Pues César, por ahora vamos bien, como lo dice el jefe de salud del estado de Victoria. Hay que seguir cumpliendo estas medidas. Faltan otras 4 semanas. Recordemos que vamos con estas medidas hasta el 13 de septiembre. Falta un mes más. Pero si esto sigue como vamos, pues Victoria logrará contener estos brotes para esa fecha. Ojalá. Para eso hay que seguir siendo juiciosos quienes vivimos aquí en Melbourne y también en el resto del estado de Victoria. Pero César, ¿qué fue lo que pasó en Sydney, en el estado de Nueva Gales del Sur, con esta declaratoria que se hizo de punto COVID? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir y qué fue lo que pasó? Pues Camilo, le comento que el tema es que acá Sydney, lo que es la ciudad, lo que se ha denominado el CBD, que es el punto, digamos, el económico donde están todos los edificios y el centro de la Gran Sydney, que hablábamos algunos episodios anteriores. Aquí en este CBD solamente se contabilizan poco más de 250,000 personas. Y este punto justamente es el que se ha declarado como un foco, como un punto caliente, y es una declaratoria oficial. Esto se da no por la cantidad de casos que se están registrando a diario, porque no se están superando los 20 casos, pero sí porque se están empezando a tener casos en diferentes suburbios y digamos que ya se están empezando a rodear más y más el centro de la ciudad. Hace aproximadamente un mes y medio, hubo solamente un caso en el corazón del CBD, de la City de Sydney, y pues no pasó nada, finalmente se logró controlar, pero el resto se han ido acumulando, y por eso hoy justamente pues se empezó a hablar y se dio esta declaratoria y pues se cerraron algunos puntos, algunos suburbios muy cercanos al centro. Esto quiere decir que esta declaratoria, esta jurisdicción alberga 250,000 personas en este momento y va para las personas que están acá, incluye el centro de la ciudad y Circular Quay. Este es el punto, digamos, hasta donde se encuentra la Opera House, que algunas personas lo tienen referenciado, y el Harbour Bridge. Esto y todo el centro de la ciudad queda declarado como un foco de esta infección. También hay otros estados y otros suburbios que en ese momento han ido teniendo esta declaratoria, como por ejemplo los partes de Campbelltown, que queda en el sur, Canterbury, Bankstown, que quedan un poco sobre el oriente de esta ciudad. Y pues un poco más al occidente se encuentran Fairfield, Liverpool y Parramatta, que son esos focos de COVID-19 que se han denominado y que pues ya están un poco más cerca a la City. Y pues esto ya quiere decir que las personas tienen que empezar a tomar algún tipo de medidas más de precaución con el tema del distanciamiento social y estar llevando las mascarillas. Los tapabocas ya van a empezar a ser, digamos, un poco más obligatorios, si bien no existe la reglamentación oficial de decir que es obligatorio, como es el caso de Melbourne, pues en este momento es una recomendación bastante fuerte que las personas que estén en estos sitios pues tengan que llevar estas mascarillas. Y pues la recomendación de siempre, si usted ha estado en algunos lugares donde se ha denominado que hay personas infectadas, pues usted tiene que ir a hacerse el test respectivo. Una ventaja para las personas que están en Sydney es que en este momento este test es totalmente gratis. Usted solamente tiene que ir al centro de salud con todas sus precauciones y pues allí van a hacer ese test. Es relativamente rápido, en un par de días le entregan los resultados y usted tiene que autoaislarse por 2 días mientras que le entregan el resultado, y dependiendo de pues entrará en el proceso para saber cómo hacer la atención en caso de ser positivo para este virus. Porque César, si uno revisa la curva de contagio en Nueva Gales del Sur, uno lo que ve es que no son muchos los casos diarios reportados. Es más, la curva sigue plana, porque lo que estamos viendo en este gráfico es que el pico coincidió con el pico de Australia, que fue a finales de marzo, principios de abril,
Pero si bien se están registrando casos diarios en Nueva Gales del Sur, principalmente en Sydney, pues la curva sigue plana, son 10 casos diarios, 9 casos diarios, lo máximo que hemos visto creo que ha sido 22 casos diarios. Entonces esto quiere decir que la decisión se motivó no por el número de casos diarios, sino porque, según tengo entendido, algunos de estos casos se desconoce su origen. De estos casos se desconoce cómo adquirieron el virus estas personas, pero alguien dio declaraciones, ¿no?, del estado de Nueva Gales del Sur. Así es, Camilo. Hoy justamente habló sobre esta preocupación y puntualmente pues que no se tiene certeza de algunos casos, no se saben de dónde aparecieron, si bien la mayoría se tiene un rastro y se sabe que algunos vienen de Melbourne y pues sus ramificaciones de algunas personas que han ido contagiando a otras, se tiene certeza de dónde han aparecido. Pues hoy habló el ministro de Salud de Nueva Gales del Sur y pues manifestó los nuevos números que se tienen hasta este momento y pues las preocupaciones de las autoridades hasta el momento. Even though the daily case numbers have been low, there have been 16 cases in the last 4 weeks whose source is not identified or linked to clusters, mainly in Western and Southwestern Sydney, indicating that COVID-19 is continuing to circulate in the community undetected. So if you have any cold or flu-like symptoms at all, assume it's COVID-19 until proven otherwise. So isolate and get tested right away. Don't delay, because the more you delay, the more you're exposing other people to the infection. Pues Camilo, en concordancia con lo que dice el ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, pues hay que decir que en las últimas 24 horas apenas hubo 3 casos nuevos en Sydney, en Nueva Gales del Sur. Un caso nuevo solamente se presentó en un hotel de cuarentena, es decir, de una persona que llegó del exterior en un vuelo humanitario. Y los otros 2 pues se registraron en el oeste de Sydney. Y pues en este momento están rastreando toda esta situación y por eso se manifiesta que las personas que tengan algún síntoma se tienen que hacer test. Por otra parte, quiero decirle que en las últimas 24 horas se realizaron 13.376 test en Nueva Gales del Sur y pues allí solamente esas 3 nuevas personas han dado positivo. Entonces digamos que en este momento se está empezando a llevar el control de estas personas y de este virus. Se está intentando contener y hasta el momento al parecer está siendo un poco exitoso este esfuerzo. Pues entonces, César, lo que podemos concluir es que mientras Melbourne mejora un poco, va mejorando poco a poco gracias a estas medidas, pues empiezan a preocuparse las autoridades de Nueva Gales del Sur por lo que está pasando en Sydney, sin que empiecen a registrarse por ahora muchos casos diarios. Entonces hay que estar alerta, quienes vivan en Sydney, pues ser juiciosos, utilizar el tapabocas, así por ahora no sea obligatorio. Entonces pues vamos a seguir actualizándolo sobre lo que pase con el virus, pero también hay que hablar de un tema muy importante, César, y tiene que ver con los estudiantes internacionales, porque muchos estudiantes internacionales, sobre todo latinos, personas que están en Sudamérica, en Centroamérica, quizás también en Europa, pues están esperando entrar a Australia porque cuentan con una visa, porque tienen la esperanza de entrar al país a realizar sus planes, a estudiar. Y va a haber un plan piloto para que ingresen estudiantes, pero contrario a lo que muchas personas creen, primero no van a ser estudiantes de Latinoamérica. Es más, ni siquiera serán de Europa, sino que son del sudeste asiático, puntualmente de Singapur. ¿Qué detalles hasta ahora se conocen entonces, César? Porque tengo entendido que son 300 estudiantes que vienen a Australia del Sur, al estado de Australia del Sur, cuya capital es Adelaide. Sí, Camilo, pues hay que decir y poner en contexto, este es un plan muy similar al que había anunciado Canberra hace algunos meses y pues que se vio frustrado con el inicio de esta segunda ola. Finalmente en Canberra no se llevó a cabo este plan piloto, ahora lo asume el sur de Australia. Y es algo muy similar, van a ser 300 estudiantes cuyas cuarentenas se las van a pagar las universidades, van a ser 2 semanas de aislamiento que van a estar de esos estudiantes, principalmente de universidades. Ellos, la universidad les va a pagar su cuarentena y pues dependiendo de eso, si resultan con un resultado negativo, valga la redundancia, pues finalmente van a poder acceder a empezar con el tema de los estudios allí en el sur de Australia. Digamos que Adelaida no se ha caracterizado por ser un destino preferido para los estudiantes internacionales y ha sido relegado históricamente por ciudades como Sydney, como Brisbane o como Melbourne. Incluso algunos prefieren irse a Perth y no al sur de Australia
por el tema de estudios. Entonces esto es algo novedoso en este momento. Lo que sé, César, es que esto no tiene muy contentos a los australianos, a los ciudadanos de este país, porque dicen cómo es posible que Australia haga este plan piloto, o puntualmente el estado de Australia del Sur, para que ingresen estos estudiantes de Singapur, mientras nosotros los australianos, pues dicen ellos, no podemos movernos entre estados, no podemos salir del país ni entrar en las cantidades que lo hacíamos antes. Entonces hay como esa serie de críticas, pero bueno, es que también hay estudiantes internacionales que necesitan entrar, y recordemos que los estudios, el mundo de la academia, sobre todo el estudio de idiomas, pues es la cuarta economía aquí en Australia. Entonces pues también los estudiantes piden el ingreso, y con este plan piloto podría abrirse la puerta para que otros estudiantes del mundo, por ejemplo latinos, puedan ingresar, probablemente no este año, sino el próximo año, ojalá. Ojalá, y no solo en Australia del Sur, sino también en Victoria, en Nueva Gales del Sur, en Queensland, que muchos van, por ejemplo, a Brisbane o a Gold Coast. Entonces, pues a los australianos no les ha gustado, pero es lo que el gobierno está decidiendo, poco a poco implementando estos pilotos para también abrir la puerta, porque el mundo de los estudios, de las universidades, de las agencias, pues es la cuarta economía del país, es muy importante, y Australia lo que busca también es reactivar la economía y dar oportunidad a estudiantes que lleguen al país a llevar a cabo sus proyectos. Sí, Camilo, un dato que es realmente interesante es la cantidad de dinero que genera este tema de estudios. Solamente por el asunto de estudiantes internacionales, Australia percibe aproximadamente unos 35.000 millones de dólares. Solamente con este tipo de estudios, sin mencionar el asunto de los estudios de idiomas y otro tipo de estudios que se generan, digamos, a un menor rango. Estos solamente estudiantes internacionales de universidades, de maestrías, de todo este tipo de cosas. Y pues es un dinero que el gobierno de Australia pues dice que no es menor, y por eso están empezando a mirar las posibilidades en los estados que se puede empezar a reactivar. Porque ahora en ese momento, por ejemplo, el sur de Australia, al igual que la isla de Tasmania, están esperando a seguir escalando y a seguir quitando el tema de las restricciones. Recordemos que hasta hace 2 meses y medio estábamos subiendo de fases para reactivación económica. Esto se ha frenado un poco en el resto de Australia, y pues en el sur y en Tasmania han dicho, bueno, vamos a parar en ese momento, y el tema de ver cómo está evolucionando la situación en Victoria y en Nueva Gales del Sur. Dependiendo de eso, pues podemos seguir reactivando la economía, pero hasta el momento hay muchas restricciones todavía que se siguen manteniendo. Entonces, para que quede claro, César, no son estudiantes de idiomas, no son estudiantes latinos, son 300, provienen de un país en específico del sudeste asiático, como lo es Singapur, y vienen únicamente al estado de Australia del Sur. Es un plan piloto que podría abrir la puerta si a ellos les va bien, si cumplen con la cuarentena, si no hay un brote de virus por la llegada de ellos, pues podría dar confianza al gobierno federal y también a los gobiernos de los estados para que abran la puerta a estudiantes internacionales, probablemente, muy probablemente, para el próximo año. Pues esto era lo que queríamos contarles sobre el virus, César. También hay que decirles que seguimos muy pendientes sobre cómo avanza la coordinación del cuarto vuelo de repatriación a Colombia, que recordemos aquí en este canal, el embajador de Colombia en Australia y Nueva Zelanda anunció la posibilidad. Pues seguimos pendientes y en cualquier momento saldremos a contarles qué pasó, si se confirmó el vuelo o si no se va a poder realizar. Esto depende de muchas cosas, de las autorizaciones, por ejemplo, de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y de la coordinación de la Aerocivil, de la Cancillería de Migración Colombia y de la Embajada en cuanto a la resolución de emergencia sanitaria en Colombia, que va hasta el 31 de agosto. Eso lo firma el presidente de la República, Iván Duque. Entonces, estamos pendientes, César. Sí, Camilo, cualquier novedad les estaremos comentando, y pues depende de todo lo que ya has mencionado. Eso no depende únicamente de que se quiera y de que en Australia se empiece a hacer este proceso. Depende de otras situaciones y otras personas. Así que puntualmente pues estamos en manos precisamente de las autoridades en Colombia, ni siquiera en Australia. Entonces estaremos pendientes de que se autorice todo esto, y principalmente de lo que depende todo esto del decreto de emergencia que se vuelva a extender hasta mediados o hasta de pronto final de septiembre.
Esto dependiendo de la situación en Colombia, que pues en ese momento no es alentadora y es uno de los 10 países con mayor cantidad de contagios en el mundo. Y pues allí las autoridades siguen luchando, intentando lograr llegar al pico y empezar a bajar esta curva de contagios. Pero los invitamos a que estén pendientes, a que se suscriban a este canal en su red social favorita y a que nos escriban también a través de las redes sociales con sus comentarios, sus dudas. Recuerden que hay un sondeo que les hemos dejado justamente sobre los vuelos internacionales comerciales y en el próximo capítulo estaremos comentando esos resultados. A mí me encuentran en Twitter como Camilo Montoya Y, finalizado en YIE, y en las demás redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram como Camilo Reporta. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como @donsumerced, y recuerden que este capítulo de este podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma de audio, la que ustedes tengan preferencia. Allí nos pueden encontrar y nos pueden escuchar en cualquier momento. Chao César, hasta una nueva oportunidad. Camilo, en este momento no estamos juntos, pero estamos todos unidos afrontando esta situación de coronavirus. Claro que sí, un saludo para todos, chao. Si te gustó este capítulo, compártelo y suscríbete a Camilo Reporta en tu plataforma favorita de audio y video para que no te pierdas más contenidos.